Hola a todos. A ver, hoy vamos a meternos de lleno en un análisis súper profundo sobre uno de los textos más antiguos y, seamos sinceros, más debatidos de toda la historia, el libro de Job. Vamos a desentrañar temas complejísimos como el sufrimiento humano, el orgullo y la restauración total. Es la típica historia que todos creemos conocer al revés y al derecho, pero hoy vamos a darle una vuelta de tuerca. Nos vamos a enfocar en algo que a veces pasa desapercibido, el verdadero propósito detrás de lo que llamamos el cautiverio. Va a estar buenísimo. Y bueno, para no perdernos, esta es nuestra hoja de ruta. Arrancamos con el momento en que Dios rompe el silencio. Luego definimos bien qué es el cautiverio. Pasamos al proceso de purificación. Descubrimos el poder del perdón y cerramos con broche de oro, la doble porción final. ¿Vamos a ello? Punto número 1. Dios rompe el silencio. El famosísimo encuentro en el torbellino. Imagínense la escena por un segundo. Job está en el pico máximo de su frustración. Lo ha perdido absolutamente todo. Está sentado entre cenizas, lleno de dolor, y básicamente cuestionando a su Hacedor. Y de repente, después de un silencio que debió sentirse eterno, Dios habla por primera vez desde un torbellino. Y no lo consuela de entrada, sino que le lanza una pregunta que nos deja a todos sin palabras. ¿Dónde estabas tú cuando yo fundaba la tierra? ¡Boom! Con una sola frase, Dios pone las cosas en perspectiva, muestra la escala infinita del Creador frente a nuestra pequeñez humana. Y es que aquí se da un choque de trenes monumental. Fíjense en esto. Por un lado tenemos la perspectiva de Job, que en medio de su dolor concluye que Dios es injusto y que casi se divierte castigando inocentes. Pero claro, la realidad es otra historia completamente distinta. Dios es el creador soberano, infinitamente sabio. Job estaba tratando de juzgar cómo funciona el universo, basándose solamente en su sufrimiento temporal. Era como intentar entender un rompecabezas de 1000 piezas mirando solo una. Y claro, cuando Job por fin entiende esto, llegamos a un punto de quiebre total. Él dice, «De oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Por tanto me aborrezco y me arrepiento en polvo y ceniza». Es fuertísimo. El arrepentimiento real y profundo de Job no ocurrió cuando sus amigos lo presionaban, sino únicamente cuando por fin vio la majestad de Dios. En ese instante, toda su autojustificación se derrumbó como un castillo de naipes. Pasamos al punto número 2. ¿Qué es el cautiverio? Y más importante aún, ¿cuál es el propósito real detrás de la prueba? Miren, para entender bien de qué estamos hablando, tenemos que quitarnos de la cabeza la idea de que el cautiverio es simplemente un castigo porque Dios amaneció de mal humor. Nada que ver. En este contexto, es más bien una especie de prisión espiritual, un confinamiento necesario. ¿Para qué? Pues para purificar el alma y darnos un corazón verdaderamente dispuesto a conocer a Dios. Es como un taller de reparación intensivo. Y ojo, que pasar por este confinamiento tiene unos beneficios impresionantes. Nos limpia de esa vanidad que a veces ni sabemos que tenemos. Nos obliga a mirarnos al espejo y enfrentar nuestros defectos, y mata por completo el orgullo. Básicamente, nos prepara para manejar responsabilidades mucho mayores en el futuro. Es esa disciplina de padre que evita que crezcamos como hijos ilegítimos. Al final del día, resistirnos a este proceso es echarnos la soga al cuello y sabotear nuestro propio crecimiento. Así llegamos al punto 3, el proceso de purificación. O en otras palabras, cómo ir dejando atrás la amargura. Me encanta cómo lo explica el profeta Jeremías, porque usa una analogía súper visual, la de hacer vino. Primero, el vino reposa sobre ese sedimento turbio y amargo que queda en el fondo, ¿verdad? Ese sedimento es nuestro orgullo, nuestra ira. Entonces, ¿qué hace el enólogo? Lo vacía de una vasija a otra. Y eso es exactamente lo que hace la vida cuando nos empuja de una prueba a la siguiente. A base de tanto trasvase, ese sedimento tóxico se va quedando atrás, hasta lograr un vino dulce y purificado. Si nos quedamos estancados y evitamos las pruebas, esa amargura nunca se va a ir. Ahora, seamos realistas. Esto toma su tiempo, y a veces muchísimo tiempo. Para ponerlo en perspectiva, pensemos en la historia de José. A los 17 añitos, recibe una visión increíble de parte de Dios. ¿Y qué pasa después? Lo tiran a un pozo y lo venden como esclavo. Pasa 7 años en la cárcel, en una etapa donde la Biblia dice que el hierro entró en su alma. Imagínense lo duro que fue eso. Recién a los 30 años es liberado y puesto como gobernador. O sea, 13 años de purificación en el horno para estar verdaderamente listo. No es de la noche a la mañana. Entramos al punto número 4.
el poder del perdón, la verdadera llave de la liberación. Y aquí es donde la historia de Job da un giro tremendo. Sí, confesar su orgullo ante Dios fue súper importante, pero el arrepentimiento personal no fue suficiente para terminar la prueba. ¿Pueden creerlo? La liberación real de Job exigió algo más difícil. Tuvo que tomar la decisión consciente de perdonar a los mismos amigos que lo habían estado atacando y juzgando durante toda su crisis. El texto no deja lugar a dudas. Dice exactamente que Dios quitó la aflicción de Job cuando él hubo orado por sus amigos, no antes. Y fíjense que orar por alguien que te acaba de pisotear no nace de una emoción bonita, nace de una decisión firme de la voluntad. Esa acción, perdonar activamente, es literalmente la llave maestra que hace saltar el candado del cautiverio. Y así llegamos al esperado punto 5, la doble porción final, belleza en lugar de cenizas. 140. Ese es el número de años extra que Dios le regaló a Job después de restaurarlo. 140 años súper fructíferos. Es la prueba definitiva de que cuando llega el tiempo correcto, el Creador restaura y renueva las cosas a un nivel que ni siquiera nos imaginamos. Y es que la restauración fue el paquete completo. Job recibió exactamente el doble de todo lo que había perdido materialmente. Su salud física y sus relaciones se sanaron por completo. Tuvo hijas que, según el texto, eran de una belleza extraordinaria, como un símbolo físico de que de las cenizas puede salir algo hermoso. Pero lo más invaluable de todo fue la gracia espiritual que ganó. Pasar por ese fuego lo convirtió en un gigante espiritual con la madurez necesaria para impactar a un montón de generaciones futuras. Si hacemos un poco de memoria y analizamos lo que decía Job al principio de todo el problema, podemos ver por qué necesitaba este proceso. Cuando decía que Dios se ríe del sufrimiento, en el fondo estaba llamando a Dios irresponsable. Al intentar justificarse a sí mismo, indirectamente decía, yo soy perfecto, el del problema eres tú, Dios. Esa actitud de querer corregir al Creador era una ceguera total. Job no se daba cuenta de cuánto necesitaba esa purificación en su vida. Entonces, todo este recorrido tan fascinante nos deja con una pregunta que la verdad da mucho en qué pensar. Al ver cómo Job fue transformado, cómo el vino tiene que ser vaciado de vasija en vasija, o los años que José pasó en prisión, tenemos que preguntarnos, ¿será que nosotros mismos estamos resistiendo esas pruebas que en realidad buscan refinarnos para darnos una doble porción? Es un súper desafío para dejar de pelear contra el proceso y dejar que nuestro carácter crezca. Muchísimas gracias por acompañarnos en este análisis y ojalá esto nos inspire a seguir buscando la sabiduría que siempre está un poquito más allá de la superficie. Nos vemos en la próxima.